noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo estamos? Se caga de risa Gabriel, como de costumbre, no sé muy bien de qué. No sabemos por qué. Me río porque la audiencia no sabe que para arrancar tenemos que hacer, como es, 1, 2, 3, va. Y un aplauso. Y aplaudir. Y no es fácil. No es fácil. Coordinar. Y como el compañero Pablo es un gran guitarrista, Músico. dijo que son 4 cuartos. Claro, un compás de 4 cuartos. Y ahí ya arrancamos. Todos los días aprende algo. Somos la cuarta internacional. Claro. Obvio. Bueno, camaradas, ¿cómo viene la mano? Bien. Bien. Ah, Digamos. Depende. Pero bueno, no, tenemos, a ver, agenda de lucha. Y Hacia adelante. Tenemos mucho. Hay bastante, a De ver. todo. Yo tiro una, a ver, vamos. Construyámosla entre todos. Punteando. Mañana, bueno, hay paro universitario esta semana. Vieron que Adorni anunció otro día que mande una ley para anular la ley de financiamiento universitario. Claro. Que está siendo pactada con los rectores, con la En una Franja Morada, conferencia de prensa que va a quedar para... Para la historia. Sí. Bueno, entonces, y a Adorni se le descubrió un nuevo departamento. Tiene varios. Y uno queda en la calle Miró, los que no saben, eso es Caballito, a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras. Es como el aloe vera. Sí, pero aparte Sí. está justo a la vuelta de filo, cagaron. Le Entonces, compite a Ritondo. Cada día una nueva propiedad. Sí, Exacto. pero no tiene como 300. Sí, Bueno, es pero difícil. este de a poquito. ¿Ven el chiste que Pagni dice que dicen en Mataderos por Ritondo? ¿No? Dice, los escándalos quedan, los escándalos pasan, las propiedades quedan. No me tiene que importa el escándalo, tiene 300 departamentos sin declarar. Bueno, en este caso lo que hay es mañana aparte clases públicas en la puerta de la casa de Adorni. Claro, Bien. justo a la vuelta de filo. Sí. Así que van a ir a casa de Adorni a Aparte- hacerle sentido de rigor. Aparte también trascendió que él paga por ese departamento expensas superiores creo que a 2 millones de pesos. Pero el portero limpia mucho. No, pero es de locos porque el Y le pagan contraste, poco. aparte el contraste es brutal con la precariedad salarial de los docentes universitarios que se la pasan denunciando con sus recibos de sueldo, que perdieron cualquier Pero cantidad de poder estaba adquisitivo. $340.000 este departamento. El de Country, 250.000. Ya estamos casi en $600.000. Es un El tipo escándalo. aparte era... Muerto de hambre. El tipo se compró el primer departamento hace poco con un crédito del IBC de 50 metros cuadrados. Y luego eliminó el mecanismo... Ahora quiere eliminar el IBC. Que es el mecanismo por el cual Sí. un trabajador puede Que él aspirar pudo a comprar, su vivienda. claro. Mal bicho. No. Así que bueno, Sorry. Bueno, paro tenemos universitario paro universitario. y clases públicas mañana. El miércoles los compañeros de FATE vuelven a La Plata, ya fueron a La Plata, la otra vuelta lo comentamos, a reclamar una entrevista con el gobernador. Muy importante para que, bueno, se viabilice en la línea del proyecto de ley que presentaron de la ocupación temporaria. Estuvimos también la semana pasada en nuevas entrevistas con los distintos bloques. Por el momento nadie se compromete a poner el gancho, con la excepción del Frente de Izquierda, pero bueno, todo el mundo escucha y se muestran como, bueno, Compungidos. atendiendo al reclamo de los trabajadores. Vamos a ver, esperemos que efectivamente todo Hay que le pongan pasar de las palabras a los hechos, exacto. Esperemos que finalmente le pongan el gancho al proyecto, tiene mucha importancia porque, bueno, hay una salida concreta de que el Estado provincial se haga cargo de la fábrica mientras Sí, digamos. sigue este lockout de la patronal de Madanes. Digamos aparte que el gobernador Kicillof, incluso sin necesidad de un proyecto parlamentario que pase por el Congreso, tiene las facultades para tomar una medida. Entonces ahí tenés un problema concreto de voluntad política de atender el reclamo de los trabajadores por la continuidad productiva de la empresa o mirar para otro lado, que es lo que está ocurriendo. Axel, si querés terminar con el industricidio, tenés que mantener FATE abierto y funcionando. Ahí está. Si Total. no, es frase para girada. Total. Y el martes pasado, que fue 24 de marzo, lo de FATE estuvo muy alto. Sí, Se llamó sube. mucho la atención. Llamó mucho la Pusieron un atención. gazebo muy importante a la Plaza de Mayo. Estuvieron en los dos actos que hubo, ¿no? El acto independiente, el acto más vinculado a los organismos Estaba en oficiales. Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Y fueron muy aplaudidos, incluso en la noche anterior que había habido un festival, etcétera. Bueno, muy alto el reclamo de que FATE no se cierra. Así que bueno, el miércoles vamos a La Plata nuevamente a las 11 de la mañana a reclamar una audiencia con el gobernador en apoyo a los trabajadores FATE. Súper importante. ¿Qué más? Y después va a haber también medidas, como hubo la semana pasada, de las organizaciones combativas del movimiento piquetero, que están denunciando el cierre de los programas sociales
que prácticamente les quita el único ingreso a, creo que más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras. 950.000 aproximadamente. Bueno, cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que dependen de ese ingreso para poder sumar a llegar a fin de mes en un cuadro de recesión, de despidos masivos y de una política de este gobierno de destrucción de los comedores populares, con lo cual es muy importante acompañarlos, Claro, la hay pelea. asambleas, porque yo estuve en la conferencia de prensa el otro día a la puerta de lo que es hoy la Secretaría de Trabajo, ahí en Alem. Fue una gran conferencia, estaban muchas organizaciones, casi todas, y se anunció asambleas conjuntas y la semana que viene se sale a la calle con todo. Así que bueno, es un tema para apoyar. En un momento de una parte crece la desocupación, caen los salarios, crece, digamos, la pobreza. Encima se hace esta eliminación de planes sociales que va a impactar muy duramente, ¿no? Sí, recrudece la pobreza, el cuadro recesivo. Bueno, ese es otro tema muy importante. Y, bueno, y finalmente está el tema de que mañana viene Thiago Ávila, que es un referente muy importante de la flotilla global Sumud, que es la flotilla humanitaria y que ya ha viajado a Gaza en un par de ocasiones, bueno, que han sido detenidos porque sigue el bloqueo contra Gaza. Hoy vamos a discutir el tema de la guerra, que indudablemente está vinculado a este tema también. Ahí en Medio Oriente se está preparando una nueva misión a Gaza y mañana va a estar acá Thiago Ávila, mañana y el miércoles. Mañana una conferencia de prensa en ATE Capital a las 3 de la tarde y el miércoles va a haber una reunión con los diputados en el Congreso Nacional de las distintas fuerzas que se acerquen. Obviamente van a estar los del Frente Izquierda, vamos a ver si otras fuerzas políticas recogen el guante y a las 6 de la tarde una especie de charla, acto en la Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, estaría muy bien que participemos acompañando esta iniciativa. Bueno, agenda cargadita. Sí, aparte es una semana de 3 corta, días. como se dice. Y acá Iván, que siempre está en lo que importa, recuerda que hay que suscribirse. Es muy importante suscribirse. Ya sabemos que hay que entrar a la página de Prensa Obrera, uno pone suscripciones. Los montos son los que ustedes quieran, es muy barato, parte de 10.500 pesos. No es nada. O sea, todo el mundo necesita plata, pero bueno, para nosotros suma. Pero uno puede suscribirse por más también, ¿eh? Obviamente. Conozco gente que se suscribe por 40, 50. Totalmente. Estos son los imprescindibles, diría Berto Benedetto. Claro. Entonces se suscribe por 10 y es importante. Pero bueno, hay que bancar a Prensa Obrera. Todos estos temas que estamos conversando acá los pueden seguir a través de la página, las redes sociales, etcétera. Y es difundir las luchas de los trabajadores y a los que peleamos por el triunfo de esas luchas. Claro, Así que no es solo, fundamental. Claro, no es solo este programa, no es solo el canal de YouTube de Prensa Obrera, es el portal Prensa Obrera, es la revista en defensa del marxismo, que salió ayer una nueva edición con el documento de convocatoria del Congreso del Partido. Sí. Bueno, salió el documento de situación política nacional hace 2 semanas atrás y ahora salió el documento de situación internacional que el Partido Obrero le está colocando a Bien, Semana Santa. deliberación de todo el nada mundo. que hacer Te lees el documento de situación pones a leer. internacional. y la rompes. Si no tenés un mango para ir a ningún lado, te agarras y le lees el documento. Claro. Y lo pasás Así bien. que bueno, todo eso hace a Prensa Obrera, ¿no? Así que Suscríbanse. den una manito. Y bueno, y denle me gusta al video, difundan, compartan, activen la campanita, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Un mes de la guerra, ¿no? Un mes de la agresión imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y vamos a ver qué pasa con la ley de glaciares. Ujú. Un tema muy candente que está despertando mucho ruido también. Sí, porque ha sido objeto de movilizaciones muy importantes. Tuvimos las audiencias completamente amañadas y truchas, ya lo vamos a ver la semana pasada. Y es una de las iniciativas que el gobierno pretende hacer avanzar ahora con un dictamen y la consagración de la ley en diputados para principios de abril. Muy bien, así que bueno, sin más vamos con el editorial de Gabriel Solano. Nos pareció muy adecuado, teniendo en cuenta que se cumple un mes de la guerra. La guerra empezó el 28 de febrero. Una guerra que empezó por una decisión de Estados Unidos y de Israel, no de Irán. Esto es importante remarcarlo. Es una agresión imperialista, una agresión sionista contra el país de Irán. Es una guerra provocada especialmente por el imperialismo, largamente preparada, porque fue desatada a partir de una movilización de fuerzas extraordinaria a toda la zona que rodea a Irán,
con el propósito indudable de derrotar a un país que no forma parte de la coalición que Estados Unidos quiere en la región, y especialmente Israel también, que tiene intereses que vamos a analizar muy claros de reorganización de todo Medio Oriente. Cuando comenzó la guerra, Trump había señalado que tenía por objetivo modificar y cambiar el régimen político iraní. Este fue uno de los objetivos que declaró Trump. Es cierto que los objetivos que declaró fueron cambiando día a día, a veces hora a hora, pero de entrada él dijo: vamos a utilizar nuestras Fuerzas Armadas contra el régimen iraní y llamamos a la población iraní a levantarse y a aprovechar esta acción militar de Estados Unidos y Israel para sacarse de encima al régimen de los ayatollah. Este fue el primer planteo que hizo Donald Trump, llamando al pueblo iraní a levantarse. Pasó un mes y eso no sucedió, sino que más bien sucedió lo contrario. El que se empezó a levantar, no contra el régimen iraní, sino contra Trump, es el pueblo de Estados Unidos. Porque a mí me parece que es el dato político más significativo de los últimos días, es que justamente cuando se cumple un mes de la guerra, el régimen iraní sigue estando plantado donde estaba, no hay movilizaciones de masa contra el régimen iraní, pero sí hay movilizaciones de masas contra Trump. Y este sábado se realizaron manifestaciones en 3.000 lugares y muchos dicen son las marchas más importantes de la historia de los Estados Unidos. Se movilizaron aproximadamente 8 millones de personas en diferentes ciudades, con una enorme participación de la juventud, donde los puntos que más impulsaron al pueblo norteamericano a salir a la calle fueron básicamente dos: la guerra, y todas las crónicas periodísticas dicen que la juventud salió en masa contra la guerra, y también el enfrentamiento contra la política migratoria de Trump, que está produciendo en muchas regiones un cuadro, una especie de conato de guerra civil. Entonces es una primera conclusión que tenemos que tener en cuenta. El régimen iraní, que debía ser volteado por su población, sigue peleando, y en cambio en Estados Unidos tenemos una movilización de masas contra el gobierno trumpista. ¿En qué cuadro se da esta movilización de masas? Porque justamente a un mes de la guerra, el punto fundamental es que todo el mundo ve que no solamente no se logró el propósito político de derribar al régimen iraní, sino que tampoco se lograron los objetivos militares que estaban previstos por el imperialismo norteamericano y por Israel. Porque las medidas que tomó defensivas Irán han provocado realmente un cuadro de agravamiento de la crisis económica a nivel mundial, que está golpeando muy duramente a Estados Unidos y está golpeando muy duramente el esquema de dominación del imperialismo. Había amenazado muchas veces Irán en que, si agredido, iba a recurrir a lo que era, digamos, su arma fundamental, que no eran los drones, que no eran los misiles de corto y mediano alcance, sino era cerrar el estrecho de Hormuz. Es decir, tomaba una medida que afectaba fundamentalmente el negocio petrolero y el negocio gasífero. Y en otras oportunidades amenazó con hacerlo y no lo hizo, y en esta oportunidad sí lo hizo, con todo derecho. Porque obviamente una guerra que tiene como propósito final de parte del imperialismo norteamericano dominar todas las fuentes de energía, lo que hace Irán es golpear una fuente de energía de manera tal de generar un incremento del valor del petróleo y del gas a nivel mundial, que coloca una crisis enorme en todo lo que es el sistema de dominación del imperialismo, incluso al interior de los Estados Unidos, donde Donald Trump había festejado en su momento una pequeña baja del petróleo en Estados Unidos después de la incursión en Venezuela y de lo que fue el secuestro de Maduro, y ahora tenemos un incremento notable. En Argentina, por lo pronto, lo sabemos muy bien, porque solo en el mes de marzo, la nafta aumentó un 20%. Y en Estados Unidos también este incremento es un incremento de tipo internacional. Entonces, lo que ha tomado Irán como medida de punto de vista militar, pero también como medidas de golpear económicamente la dominación imperialista, han sido absolutamente correctas. Y por más que Irán está sufriendo un acoso militar muy importante, porque se bombardea la población civil, se bombardea su infraestructura civil. Ayer la noticia, ayer domingo, era que las ciudades de Irán, muchas estaban a oscuras porque Israel y Estados Unidos están golpeando la infraestructura energética, y de esa manera querer movilizar a la población civil contra el régimen.
Sin embargo, a pesar de ese daño que está sufriendo y de los muertos que están acumulando, el régimen, a su modo, sigue peleando e incluso mostrando una capacidad de poder renovar su elenco dirigente, porque sus principales dirigentes fueron asesinados por Israel y Estados Unidos, pero como se prepararon largamente para esta guerra, ya hay formas de recambio que mantienen, digamos, los planes originales. Como no pudieron derribar al régimen iraní, y como Irán ha tomado este tipo de medidas muy fuertes que afectan la dominación imperialista en términos económicos, Estados Unidos está discutiendo ahora, y posiblemente se dé en los próximos días, una incursión terrestre. Y esto es importante, unir este problema con las marchas que hubo el día sábado. Porque si tuvimos las marchas más grandes de la historia de Estados Unidos, 8 millones de personas, contra la guerra, ante la incursión terrestre, es muy probable que una incursión terrestre, con los muertos que va a derivar dentro de las tropas imperialistas, va a agravar todavía más las manifestaciones dentro de los Estados Unidos. Finalmente, Vietnam, eso siempre hay que recordarlo, el problema fundamental que tuvo el imperialismo no fue tanto, aunque también lo tuvo en términos militares en Vietnam, porque murieron muchísimos más vietnamitas que norteamericanos, unos 50.000, 60.000 norteamericanos contra más de 1 millón de vietnamitas, sino que fue la gran rebelión que se desarrolló al interior de los Estados Unidos. Y acá tenemos un principio en esa dirección, porque cuando Estados Unidos tiene que redoblar la guerra y tratar de hacer una incursión terrestre, algo que habían intentado evitar al inicio de la guerra, lo hace con un patio trasero, con un pueblo norteamericano soliviantado contra el gobierno de Trump. Los planes para una incursión terrestre son realmente temerarios para el gobierno de Trump. Uno de los planes que se están discutiendo es tratar de ocupar militarmente una isla, la isla de Kar, que es fundamental en la industria petrolera iraní, pero si lo hacen, puede ser un golpe económico para el régimen iraní y por supuesto para la población civil que va a sufrir ese golpe económico, ya lo está sufriendo, pero no va a solucionar, y eso lo dicen todos los expertos militares, el problema del estrecho de Hormuz. Que para tratar de abrirlo, lo que debería hacer Estados Unidos necesariamente es mandar tropas directamente al continente, es decir, adentro de Irán. Y eso puede llevar a una pérdida de vidas de tropas norteamericanas muy fuertes. Y es evidente que hay un debate al interior de Estados Unidos e incluso de su elenco dirigente e incluso dentro de su fórmula presidencial, porque el vicepresidente que tiene bastantes dudas de lo que está haciendo Trump, pero esto va a agravar las condiciones de la crisis. Y no hay otra forma de poder llevar adelante esta medida que no sea con una ocupación terrestre. Pero Irán ya anunció, esto es un punto clave, Irán ya anunció que si Estados Unidos hace esta incursión terrestre, van a tomar otra medida que puede tener un impacto tan fuerte como tuvo el cierre del estrecho de Hormuz, que es utilizando la acción de los hutíes en Yemen, cerrar un estrecho que se llama Bab el-Mandeb, que está del otro lado, digamos, del otro lado es una guerra, vamos a ver los mapas para poder guiarnos mejor, que también va a afectar el comercio internacional en el Océano Índico, en el Canal de Suez, es decir, la unión entre Asia y Europa, y muchos dicen, los hutíes de Yemen dicen que si toman esa medida, ya el petróleo no va a estar como hoy, en $115, sino que sería 200, planteando contradicciones económicas a nivel mundial brutales. Es decir, que la pelea continúa acá porque los lugares que ha logrado conquistar Irán, desde el punto de vista geográfico, son muy fuertes y Estados Unidos se lleva a una guerra para la cual no se ha preparado para las medidas que tiene que tomar. Porque incursiones terrestres como esta pueden generar una crisis y una guerra de muy largo aliento. Y Trump no solo ha sufrido las marchas más importantes de la historia norteamericana, sino que además viene de una pérdida de elecciones. Es decir, no es una vanguardia que sale a la calle, sino que al momento de las votaciones también está siendo derrotado sistemáticamente en todas las elecciones que ha tenido en los últimos meses. Junto con esto, hay que tener en cuenta que Israel, esto es un punto importante, no solamente está llevando adelante una guerra en Irán, también está llevando adelante una guerra en el Líbano. Y en el Líbano está llevando adelante una guerra con los métodos de exterminio que aplicó en Gaza y que también aplica en Cisjordania. Está incluso no solamente llevando adelante bombardeos a través de su aviación, sino que ya hay una incursión terrestre en el Líbano. Y ha expulsado a una parte mayoritaria de la población del sur del Líbano y no la deja regresar. Eso lo hemos visto también
en Gaza, cuando se expulsaba masivamente a la población, y acá utiliza el mismo método. Y la ocupación que pretende llevar adelante Israel del sur del Líbano parece ser permanente. Incluso ha destruido los puentes que unen el sur con el norte del Líbano, que son un puente que está por arriba del río Litani, de manera tal que la población no pueda regresar. Y aparece una proyección más general de Israel, que es parte de esta guerra, en acuerdo con Estados Unidos, para ocupar el sur del Líbano de manera permanente, para concluir la masacre en Gaza, para ocupar finalmente y anexar definitivamente Cisjordania e Israel, para ocupar también el sur de Siria, lo que habitualmente suelen llamar los mesiánicos sionistas el Gran Israel, es decir, una modificación geográfica de la zona, que detrás de este mesianismo religioso, reaccionario, se esconde también un proyecto económico, en el cual Israel y en el cual Estados Unidos pretenden utilizar a Israel como una especie de nodo fundamental en el negocio petrolero, desplazando a otros rivales, no solamente a Irán, sino también parcialmente a Arabia Saudita y afectando también a Turquía. ¿Por qué digo esto? No para, después vamos, insisto, con los mapas a estudiarlo mejor el tema, pero para mostrar que esta guerra con Irán es solamente un eslabón de una cadena de guerras. Porque los propósitos del imperialismo norteamericano y los propósitos de Israel van más allá de la guerra con Irán. Es un rediseño de toda la región que tiene por función monopolizar el negocio petrolero, el negocio del gas, pero también hacerse de las vías comerciales para golpear al principal rival que tiene Estados Unidos, que es China. Ahora bien, este propósito por el momento Estados Unidos viene fracasando. Las contradicciones de la política norteamericana de esta guerra son brutales. Por ejemplo, dado el aumento tan fuerte del precio del petróleo, estaba a 60, está a 115, y podría irse todavía más arriba, Estados Unidos tuvo que tomar la medida, a priori parece absurda, de eliminar sanciones a Rusia para que pueda exportar petróleo, incluso a Cuba. Incluso a Cuba, que ahora Trump está amenazando con invadirla. Y la economía rusa, que estaba muy golpeada a principios de año, tuvo un reverdecer, quizá transitorio, pero no importa, un reverdecer, justamente valiéndose el aumento del precio del petróleo y del gas. China, que también se preparó para esta guerra, logró acumular reservas importantes de petróleo y aparte darse una base de otro tipo de energías, energía eléctrica, que le ha permitido por el momento sortear parcialmente esta situación, y además Irán permite que buques que van a China pasen por el estrecho de Hormuz. Entonces, los principales rivales generales del imperialismo norteamericano, China y Rusia, no están siendo golpeados como esperaba Estados Unidos, y que sí está siendo golpeado el propio imperialismo norteamericano. Entonces estamos en una guerra que, insisto, es una cadena de guerras en el cual el imperialismo norteamericano e Israel, porque muchos dicen, no, esta es una guerra por Israel, dentro de Estados Unidos, dentro de la derecha norteamericana, hay un debate si esta es una guerra por Estados Unidos o es una guerra por Israel. Y indudablemente nosotros pensamos que el imperialismo norteamericano e Israel tienen un propósito estratégico común, un proyecto estratégico común. Pero esta guerra no concluye en Irán. Muchos ya dicen lo que viene de Turquía, es concluir el genocidio del pueblo palestino, es la ocupación definitiva del sur del Líbano. Eso es lo que está en juego acá, es Siria, en el cual están discutiendo abiertamente dentro del staff del sionismo asesinar al presidente sirio, y se lo discute así, a la luz del día, como se terminó, por ejemplo, a una parte de la dirección de los ayatolás en Irán. ¿Por qué? Porque se dio un golpe en Siria, pero no lograron poner un gobierno directamente del sionismo. Estados Unidos estuvo ocupando Irak durante mucho tiempo y el gobierno iraquí está más cerca de Irán que de Estados Unidos, mostrando los fracasos del imperialismo norteamericano. En Argentina tenemos el tema que el gobierno argentino está muy alineado con Netanyahu y con Trump. Incluso está previsto que el propio Milei viaje a Israel en el mes de abril a recibir una distinción junto con Trump como un amigo de Israel. En declaraciones que ha hecho el propio Milei dice, vamos ganando. No van ganando. De ninguna manera van ganando. Los diarios internacionales no dicen eso. La política incluso dentro de Estados Unidos no dice eso.
pero es una frase completamente irresponsable, porque si Argentina fuese una guerra, donde tiene que votar el Congreso Nacional no votó en ninguna guerra, y lo que hace el gobierno argentino es colocar a nuestro país dentro de la cadena de suministros del imperialismo norteamericano para una guerra que nuestro pueblo no debe dar. Así que de parte nuestra estamos jugados justamente a la derrota del imperialismo y a la derrota del sionismo. El triunfo de Irán en esta guerra, que no va a ser un triunfo militar clásico. El triunfo consiste en la utilización adecuada de Irán del lugar que logró conquistar. Un triunfo de Irán nos va a dejar en mejores condiciones para enfrentar el imperialismo en todo el mundo. Muy bien. Hay dos elementos que llamativamente incorporó el Deutsche Bank en las últimas... Uno particularmente en la última semana, y otro que se viene discutiendo bastante y que muestran hasta cierto punto los fracasos o los límites que está encontrando el imperialismo norteamericano. Una observación, nosotros el otro día discutimos, bueno, ¿qué tratamos? Digamos, bueno, ventaja para Irán, lo pusimos entre comillas. Sí, que fue la tapa de The Economist. De The Economist, ¿no? Es una cita a The Economist. El título de la nota. Claro. Y la tapa del semanario que salió el sábado. Y en línea con esto, el Deutsche Bank pone dos cosas. Uno es la invención del índice TACO, que significa es Trump always chicken out. Es decir, Trump siempre se acobarda. Y algo que era como un latiguillo contra Trump, fundamentalmente cuando se alargó los aranceles, que siempre vuelve para atrás, dice una cosa y da vuelta para otra, se transformó en un índice bursátil. Es la primera vez que un presidente tiene un índice bursátil propio que mide, por un lado, las previsiones de inflación en Estados Unidos, el índice de popularidad del presidente, el índice bursátil del Standard & Poor's 500, que mide a las 500 principales empresas que cotizan en Wall Street, y los bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, se hace como una ponderación de todos esos elementos y pasarían a ser el índice TACO. Porque toda una cantidad de inversores dicen, bueno, finalmente todos estos anuncios que viene haciendo Trump en gran medida están signados por su tentativa de que no siga aumentando el precio del petróleo. Entonces dice, bueno, estamos llegando a un acuerdo con los iraníes. Y después, tira fruta como claro, loco. Tira fruta a lo pavote. Entonces es muy difícil, y aparte es el presidente que sus declaraciones tienen más influencia en el mercado financiero. Sí, cuando abre el mercado financiero, el tipo dice, tú puedes llegar a un acuerdo. Claro. Con el propósito de que las acciones no se vayan para abajo. Se calmen los mercados. Cuando cierra el mercado dice... Para que los últimos días me pareció que cuando anunció lo de los acuerdos, simultáneamente empezó a mandar tropas. Claro. El Washington Post dijo... Se viene la ocupación. Y empezó que la dinámica es que van a la ocupación, porque si no van a la ocupación se tienen que retirar. Sí, hay una cantidad de marines ya en camino. Sí. Si no, ahora, luego vamos a ver el mapa de qué es lo que se circula, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Circula, qué lugares podría llegar a ocupar. Pero déjenme decir algo más sobre lo del Deutsche Bank, que también muestra las dificultades que atrae, las contradicciones de la política norteamericana y de la política de Trump. Salió un informe, yo me enteré por Berkovich el viernes pasado, del Deutsche Bank, planteando qué significa Irán para el dólar. Una tormenta perfecta para el petrodólar. ¿Y qué plantea? Que el petrodólar está en crisis. El petrodólar es lo que surge luego de la crisis del petróleo de los 70, la caída de Bretton Woods, es decir, la convertibilidad oro-dólar, y la compra de petróleo por parte de Estados Unidos en dólar, estableciendo el padrinazgo del dólar como moneda de circulación internacional, y las reservas que lograban los países, por ejemplo, Arabia Saudita y los países de Medio Oriente. Sí, se recibió en deuda externa para Argentina, por ejemplo. Claro, y iba a parar también a lo bono del Tesoro norteamericano. Sí. Entonces eso se armaba lo que significaba el esquema del petrodólar. Ahora Estados Unidos tiene superávit energético. Es decir, que tiene una producción, un autoabastecimiento energético, y al mismo tiempo las sanciones contra Rusia para negociar petróleo y gas, y ahora las sanciones contra Irán, han hecho que se empiece a negociar petróleo
en monedas alternativas. Y entonces plantea que hay que seguir muy de cerca el tema. Dice concretamente el informe del Deutsche Bank: deben seguirse de cerca los reportes según los cuales el paso de buques por el estrecho de Hormuz podría concederse a cambio de pagos petroleros en yuanes. Este conflicto podría ser recordado como un catalizador clave en la erosión del dominio del petrodólar y el inicio del petroyuan. Chan. Es decir, que este aspecto es otro de los aspectos, ¿no? Y si a todo esto le combinamos todo lo que mencionó Gabriel, es decir, las contradicciones internas del imperialismo norteamericano, el proceso de movilización, etc. Bueno, son aspectos que aparecen también. Bueno, The Economist había sacado un artículo que decía el gélido cálculo de China en torno a Irán y cómo esto le podía llegar a beneficiar. Luego vamos a ver, porque no todo es tan fácil en la vida, pero porque efectivamente en realidad la iniciativa por parte del imperialismo norteamericano, tanto en Venezuela como en Irán, está en el objetivo de tener el control, el dominio de la provisión de petróleo y de gas en el resto del mundo. Ahora, bueno, si esto se empantana, puede crecer lo otro. Bueno, en fin. Si podemos ir viendo algunos mapas. Una cosita. Sí, métele, Juli. Mencionabas lo de las movilizaciones, Gabriel lo destacaba en la editorial. Yo no sé si vayan a ver las imágenes, porque fue realmente impactante. Se calcula cerca de 7 millones de personas en las calles. En numerosos estados, que recorrió prácticamente todos los Estados Unidos, y también con una muy activa participación de los artistas. Así como lo estamos viendo acá con FATE, que la solidaridad de los artistas es la punta de lanza de convertir a FATE en una causa nacional. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Por ejemplo, Robert De Niro es uno de los principales voceros del activismo contra el gobierno de Donald Trump. Y es impresionante porque va a ser un condicionante de todo este proceso de la guerra. El antecedente de Vietnam es muy claro y realmente es auspicioso porque es un elemento disruptivo que aparece ahora en la escena política nacional de Estados Unidos, pero con fuerte impacto internacional, porque la movilización fue con consignas muy claras: contra la guerra, contra la política del ICE, la persecución reaccionaria contra los migrantes dentro de Estados Unidos, y también denunciando el incremento de los precios, la carestía de vida, que es un boomerang hacia el interior de la propia economía norteamericana, porque es un golpe muy fuerte a los trabajadores. Así que eso hay que seguirlo con detenimiento, porque abre un ciclo muy auspicioso que habrá que ver de esta tendencia a la movilización callejera, nada menos que en el corazón del imperialismo yanqui. Totalmente. Bueno, a ver, veamos un poquito este mapa que tiene como objetivo, se llama, ¿no?, el collar de perlas chino, es del orden mundial, pero también por el tamaño que tiene nos permite visualizar estrechos fundamentales, estratégicos, ¿no? Hay varios estrechos muy importantes. Uno es el estrecho de Hormuz, que es justamente el que está bloqueado por donde circulaba el 20% del petróleo, del gas mundial. Circulaba porque ya no circula. Está siendo Acá bloqueado. tenemos, es decir, esto es Irán, ¿no? Esto es Yemen. Alejemos un poquito, está bien. Y Yemen, que tiene el ingreso al Mar Rojo, no sé si se me está escuchando, el ingreso al Mar Rojo tiene el estrecho que mencionó Gabriel, Bab el-Mandeb, que está acá. Que también es estratégico porque por este estrecho Bab el-Mandeb luego está el Canal de Suez. Acá está Egipto, fue la gran. Y este es el mar Mediterráneo. Claro, te vas acá, te vas a Europa. Exacto. Y es la posibilidad que tiene el comercio mundial. Alejé un poquito, Tommy, por favor. De no tener que circular por debajo de África para poder llegar a Europa. El canal de Suez es un canal, efectivamente. La diferencia entre estrecho y canal. Artificial. Lógico, el canal de Panamá, el canal de Suez son artificiales. Acá tenemos efectivamente el estrecho de Bab al-Mandeb, que acá figura que circula el 12% del petróleo y el 8% del gas mundial circula por este estrecho. Acá este G2B
es fantástico, porque es un grupito, es independiente. Además, es militar de todos. De todos. Están los chinos, están los yanquis, están De los Francia, franceses, de Italia, Japón, están todos. Arabia Saudita y bueno, y China. Es No falta estratégico. ninguno. Nosotros. Bueno, La cuarta internacional. Nosotros somos la cuarta internacional. Obvio. Pero el dato cuál es, que Yemen se incorpora a la guerra, no bloqueó por el momento el exactamente estrecho de Bab Yemen. al-Mandeb. claro, el gobierno. Claro, los hutíes de Yemen. Yemen está dividido en tres. Claro. Los hutíes, que responden a Irán. El gobierno oficial, que es más pro Arabia Saudita. Acá Y está o- la zona, en este Claro. mapa está la zona que está bajo Claro. control de los hutíes. Y hay otra parte que está más con Israel. Claro. Y con los Emiratos Árabes Unidos, que son más los más pro Israel de todos ellos, Claro. ¿no? Pero acá lo importante es la intervención de los hutíes. Sí, que son los que son parte de resistencia iraní. Claro. Exacto. El del eje de la resistencia, ¿no? Exacto. Entonces vos tenés que dejarnos un mapa, es lo único que te pedimos, uno. Ya es difícil con uno. No, pero vamos a un mapa grande, que se vea más en general ese. Vos tenés que en Irán, bueno, está el régimen iraní, tenemos a los hutíes en Yemen, tenemos por esta zona está Hamas, porque acá está Gaza, y acá en el sur del Líbano está el Hezbollah. Claro. Entonces, bueno, vos tenés ese armado de lo que sería la resistencia contra la ofensiva imperialista. Por eso es tan importante lo de la incorporación de los hutíes, que por el momento lanzaron misiles contra Israel, pero si llegaran a bombardear el estrecho de Bab el-Mandeb, bueno, se recrudece la crisis petrolera internacional. Se están bloqueando dos estrechos estratégicos donde sumados el Hormuz y Bab el-Mandeb, pasamos al 32% del petróleo mundial que circularía por ahí. Entonces, bueno, ese es un aspecto clave. Bueno, no sé qué más sobre esto. Acá hay un punto que él mencionaba, cómo China se había planteado. Déjame el mapa anterior, por favor, Tommy. China, por ejemplo, China tiene, este es el estrecho de Taiwán. Por ahí pasa el 20% del comercio internacional. Está muy cercado por Estados Unidos y por eso China armó el acuerdo China-Pakistán para poder tener un acceso al mar Arábigo sin tener que circular por toda esta zona, porque tiene que pasar. Por una parte está el estrecho de Taiwán y hay otro estrecho acá crucial, que es el estrecho de Malaca, que está por acá, que también un bloqueo por ahí sería un golpe muy brutal a China. Por eso China es que montó el acuerdo comercial China-Pakistán para poder tener una salida directa al mar Arábigo sin tener que pasar por el estrecho de Malaca. Y luego lo que decías vos, cómo se preparó con el desarrollo transformándose en un electroestado, aunque sigue teniendo una enorme dependencia de la importación de petróleo. Sí, pero la redujo bastante. Pero la redujo sustancialmente. Casi un 30% de la matriz es eléctrica. Claro. Y aparte tiene muchas reservas de petróleo, que bueno, no sé cuánto es lo que puede, qué significa en términos... En tiempo, ¿no? En tiempo. En algunos meses. Pero después está Rusia. Lógico. Después está Rusia. Es decir, el que principal, digamos, todo lógico. Si uno ve, acá por ejemplo, salió un artículo en The New York Times que hace un punteo de los efectos de la guerra, ¿no? De todo tipo. Menciono algunos, por ejemplo. El pollo a la mantequilla desapareció de los menús de India, porque estos alimentos se consumen con gas para cocinar. Los agricultores australianos están sembrando menos trigo por los precios de los fertilizantes. Se instó a los surcoreanos. El tema de fertilizantes, digámoslo, es no clave, lo dijimos hasta ahora, claro. También tiene un paso por estos estrechos. Total. Claro. Y por lo tanto,
la crisis esta va a aumentar los fertilizantes y por tanto golpean toda la cadena de industria. De la industria agropecuaria. A escala de todo el mundo. Sí, los fertilizantes y aparte la disparada del precio del petróleo, todo lo que hace a la logística del traslado, los camiones, etcétera. Es un tema para seguir. Escuchen esto, se instó a los surcoreanos a tomar duchas más cortas, porque la energía que utilizan proviene de Medio Oriente para calentar el agua. Una semana laboral más corta en Sri Lanka, acá un tiro para el lado de la justicia. Una semana más corta para Laos, una semana escolar más corta para Laos, para reducir los desplazamientos diarios y ahorrar combustible. Va a ser más difícil encontrar globos para las fiestas. Qatar produce 1/3 de helio mundial, y que es un subproducto del gas natural. Bueno, la Fórmula 1 canceló algunas carreras. Fueron aplazados distintos conciertos, como por ejemplo uno de Shakira, otra de Cristina Aguilera. Va a ser más difícil comprar una casa en Estados Unidos, porque los precios del petróleo están alimentando los temores de una mayor inflación. Azúcar más caro. La fábrica de azúcar de Brasil, el mayor productor mundial de azúcar, podrían optar por producir más biocombustible para sacar provecho de los altos precios de la energía. Aumento de las tarifas aéreas. Decenas de miles de vuelos cancelados. Bueno, incluso el mundo del ajedrez se ha visto sacudido. Un gran maestro se retiró de una importante competición en Chipre por motivo de seguridad. Rusia se está haciendo un poco más rica. Lo que decíamos recién, por el aumento vertiginoso del precio de la energía. Ucrania se podría quedar sin misiles Patriot. Porque tiene que utilizar acá. Claro, la guerra agotó la existencia de los interceptores estadounidenses utilizados por Kiev para repeler los ataques rusos. Esto es clave, porque entonces vos tenés que Rusia se hace más rica, Ucrania se queda sin misiles Patriot, que fueron la clave para aguantar los trapos contra Rusia. Entonces, indirectamente, este conflicto está favoreciendo a Rusia. Y golpeando a la Unión Europea. Golpeando a Ucrania y golpeando a la Unión Europea y reforzando la quiebra y la crisis entre la Unión Europea y Estados Unidos. Aparte, sacarle las sanciones a Rusia, que es un aliado de Irán. Claro. En un momento se discutió, y lo hicieron, por las contradicciones que hay, es eliminar sanciones al petróleo iraní. La semana pasada. Entonces dijeron, ¿por qué? Bueno, porque tenemos que bajar el precio del petróleo, pero si estamos bombardeando, no importa, pero sacamos sanciones a los que ya están dentro del barco, o sea, al que ya estaba embarcado, diciendo que no iba a reportar demasiada más plata para Irán. Pero Irán también está ganando mucho dinero, porque el aumento del precio del petróleo... Claro. Ahora, hoy los diarios dicen, yo abrí antes de venir para acá, en el Financial Times decía, una nota muy grande, lo que dijo Trump es que me quiero quedar con el petróleo iraní como lo hice con el petróleo venezolano. Por eso la ocupación de la isla de Kar. Claro, ahí está uno de los mapas. El 80% de la producción petrolera iraní pasa por la isla de Kar. ¿Podemos cambiar de mapa, Tommy? Que ahora vemos dónde está la isla de Karg o Harg, uno que es gris oscuro. Bueno, llamarla Kar. Sí. Pues no, pero digo para que se entienda, porque ahí está. Claro, ahí está. Bueno. Ahí está mencionada como Harg, pero es Karg. Y esta. Y después, más abajo, Abu Musa y Tum, que es otra de las islas. Entonces, porque ¿cuál es el tema? Había 40.000 efectivos norteamericanos en el Medio Oriente. Ahora se incrementaron a 10.000 más. Fueron distintas tandas, confirmando el hecho de que evidentemente Estados Unidos quiere aparte bombardear especiales de ataque terrestre. Y paracaidistas, toda esa historia. Ahora, hoy escuchaba que todo indica que quiere que, por ejemplo, lo que fue la guerra en Irak, la otra guerra del Golfo, los desembarcos de soldados norteamericanos rondaban entre los 300.000 y los 500.000. O sea, que no es nada. Entonces, 50.000 resulta poco. Entonces, tiene sentido la tentativa de la ocupación de estas islas. Pero vos fíjate el mapa, que juegan un papel importante. Acá está la isla de Har o Kar, llámenlo como quieran. Ponele que lo ocupen. Para acá está Hormuz. Entonces lo que le dicen todos es, vos podés ocupar la isla de Har y vas a golpear la economía iraní porque le quitas la industria petrolera, o sea, donde ese petróleo se refina y se exporta. Pero no lográs abrir el estrecho de Hormuz. No resolvés el problema. Ese problema no lo resolvés. Para eso tenés que mandar tropas acá. Tenés que ocupar la costa.
porque el estrecho de Hormuz, que es chiquito, lo ven acá, creo que tiene 40 kilómetros más o menos, sí, en su parte más pequeña, mostraban que, por ejemplo... 40 kilómetros, pero la parte de circulación son 3 kilómetros. Bueno, sí, bueno, pero digo... Pero 40 kilómetros total, con una lancha y 2 iraníes con un lanzamisiles, te pegan un barco que vale $500 millones. Claro. Entonces hay una crisis de la industria de seguros en relación a este problema. Porque ¿quién te asegura un barco que va a pasar por ahí? O por un sistema de minas que han puesto los iraníes que la tienen muy controlada. Entonces, la ocupación de la línea de Har no te soluciona el problema del estrecho de Hormuz. Tendrás que mandar tropas acá y acá. Y estas tropas de acá, aparte... Micrófono. Esta es la costa, arriba hay montañas. Y es poco recomendable estar en la costa si te es una montaña arriba. Peligroso. Y te tira. Te tira. Peligroso. Te tira. ¿Qué querés que te diga? Sí. Hay un problema geográfico, aparte que se lo complica más. Los montes agros, Sí. que son los que están ahí. Y le van a tirar. Y entonces se va, aparte los iraníes ya te mostraron que están tirando, no es que no le van a tirar. Tienen los drones. Bueno, y la declaración del, no sé qué es, jefe del ejército, de la Guardia iraní, no sé qué es, el portavoz de lo que, frente a las amenazas, de Trump de que iban a desembarcar. Estuvo buenísimo, sí. Dice, vamos a tirar, le vamos a dar de comer a los tiburones con los soldados norteamericanos. Sí. Claro, por eso es una ocupación difícil, porque muchos dicen que sería una cosa, más acciones de comando mínimas, pero bueno. Bueno, así estamos con la guerra, hay que luchar. Siempre hay que luchar. Siempre hay que luchar y bueno, estamos por el triunfo de Irán. Hoy se mencionaba algo, digámoslo, que es importante. Nosotros obviamente estamos con Irán contra el imperialismo, etc. Algunos que no tienen una definición tan clara se encargan de subrayar el carácter tiránico del régimen de Irán, que nosotros tampoco desconocemos ni menospreciamos. Eso efectivamente es así. Pero daban un número que hay que ver hasta dónde es real. En esta guerra van muriendo 3.000 personas. La mayoría de ellos civiles, entre Irán y el Líbano. Pero los asesinatos que cometió el régimen de Irán, lo colocaban en esa comparación, los asesinatos que cometió el régimen de Irán contra las protestas, las huelgas, las manifestaciones, al parecer asesinaron a 20.000 personas. Sí, aún 6.000, otros 30.000. Claro. Ahí... Sea como fuese, bastante. Sí, Una locura. Es una locura. Pero bueno, eso no quita lo que explicamos la otra vuelta en comparación, ¿no? Tomando el ejemplo de la guerra de Malvinas, etcétera, que lo que importa acá es definir, bueno, acá hay un país imperialista, un país agresor, o dos países imperialistas agresores, y un país oprimido que está siendo invadido, que está siendo bombardeado. Sí, golpear y asestarle una derrota a los planes del imperialismo en Oriente Medio, que son profundamente reaccionarios. Pero aparte de esa cuenta no tienen en cuenta cuántos mataron los sionistas en Gaza. Lógico. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, pasamos, vamos al tema de los glaciares. Sí. Que se van a derretir con tanta bomba. No va a quedar. No, efectivamente fue un tema que estuvo muy en el centro de la escena esta semana, porque es la semana que se llevaron a cabo estas audiencias públicas, audiencias completamente fraudulentas, como denunció la mayoría del activismo. Y ese carácter fraudulento y trucho se explica por un dato muy elemental, que es que cuando se convoca a las audiencias se anotaron exactamente 102.116 inscriptos y el resultado, en una agenda muy apretada de 2 días, que fueron el 25 y el 26 de marzo, es que quedaron por fuera de toda posibilidad de manifestarse y brindar su opinión más del 99% de los que se habían anotado. Recordemos que acá lo que se está discutiendo es la modificación de la llamada Ley de Glaciares, que es la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, que obtuvo media sanción en diciembre, el 18 de diciembre en el Senado, porque el gobierno de Javier Milei la incluyó en el paquete de las extraordinarias. Toda una agenda profundamente reaccionaria, antiobrera, la ley laboral, la baja de la edad de punibilidad, y esta modificación de la ley de glaciares para abrir paso a un mayor saqueo por parte de la actividad minera y desproteger por completo a la que es una de las principales fuentes de agua dulce, un recurso estratégico, no solamente por la protección de la biodiversidad, sino incluso por todo lo que tiene que ver con la vida, y no solo la vida de la fauna y de la flora, sino la vida humana misma, que, bueno, afecta a poblaciones enteras, la
posibilidad de tener la provisión de agua dulce que se necesita para las poblaciones. Bueno, yo decía, la audiencia fue completamente fraudulenta. Esto fue judicializado, hubo ONGs ambientales, etcétera, que lo denunciaron. Y acá lo que yo quiero denunciar es al juez federal, Enrique Alonso Regueira, que fue el que rechazó las medidas cautelares y el pedido de suspensión de las audiencias, colocando su carácter restrictivo, e incluso en términos jurídicos y legales, denunciando que no se cumplía con los términos, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú, que establece que para todas las cuestiones o temas que tienen que ver con lo ambiental es necesario garantizar mecanismos de participación ciudadana donde todo el mundo se exprese. No es lo que ocurrió aquí. Y fue lo que denunciaron la mayoría de los expositores, que en gran medida fueron expositores con argumentos científicos, técnicos, muy consolidados, explicando por qué esta medida es fuertemente regresiva, la modificación de la ley. Y bueno, entre los que quedaron afuera, un dato interesante es que armaron una suerte de audiencia popular ahí en la calle Mitre y Riobamba, en las afueras del Congreso, que pese a un despliegue represivo importante por parte del gobierno, no pudieron evitar que ocurra, y fue, bueno, una instancia asamblearia donde se volvió a manifestar las voces de rechazo a esta modificación. Digamos que hay una cantidad de argumentos que utiliza el gobierno que son completamente truchos para justificar la modificación de la ley. Uno de ellos es el San Benito del federalismo, porque entre las disposiciones que establece esta reforma es que le otorga la potestad, la facultad de determinar si es necesario tener medidas de protección o no de los glaciares y la zona periglaciar a los poderes ejecutivos de las provincias, los gobiernos provinciales, que tenemos una buena cantidad que han sido, ahora lo vamos a ver más en detalle, los principales lobistas de las multinacionales de la megaminería contaminante, que por supuesto que están pugnando por restringir cualquier tipo de protección ambiental para garantizar un reforzamiento del saqueo de la actividad minera. Entonces, el argumento del federalismo es la excusa para habilitar que los gobernadores tomen la posta, pero también es absolutamente trucho, porque ustedes saben que los glaciares alimentan los caudales de los ríos, y los ríos no conocen jurisdicciones políticas como uno ve el límite entre una provincia y otra, abastecen a la población a escala de todo el territorio. Y acá lo que está en juego es nada menos que el recurso estratégico del agua dulce, que decíamos es fundamental para el desarrollo incluso de la vida humana, y detrás de esto, a dónde ha avanzado la megaminería contaminante, porque la ley existe pero no se cumple en buena medida. Esto también fue denunciado en las audiencias. Por ejemplo, actualmente tenemos 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares. Es decir que la ley, que se supone que pone un límite a este tipo de actividad que genera una depredación ambiental 53. Violentísima. Es una locura, sí, ¿no? es una locura. Eso denunciaba uno de los expertos en la audiencia pública. Pero imagínense que si están pugnando por modificarla para eliminar barreras es porque pueden avanzar mucho más. Entonces, el tema es bien delicado. Sí, aparte con esta medida de los gobernadores se ganan los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Lógico. De darle a los gobernadores la capacidad de hacer inventario. Exacto, bueno, porque el inventario actualmente es un instrumento a nivel nacional, claro, que permite relevar estas zonas que deben ser protegidas, y lo que está en discusión es el concepto mismo de la relevancia hídrica que tienen los glaciares y las zonas periglaciares, porque los defensores de la modificación de la ley dicen que no es tan importante para la provisión de agua, algo que ha sido desmentido por todos los científicos, técnicos, etcétera, serios en la materia. Entonces, bueno, el inventario que se había hecho hasta ahora, por ejemplo, da cuenta de que hay que está en proceso de revisión, porque eso todo el tiempo se tiene que actualizar, que hay 16.078 glaciares identificados y solo el 0,8% en la superficie de la cordillera. Es decir que, bueno, lo que está en juego es precisamente cómo se continúa ese inventario y el tema de la definición de la zona de los glaciares y los periglaciares. Esto Milei ya lo había tratado de introducir en la ley Ómnibus. Ustedes recuerdan que después fue la ley Bases. Esos artículos finalmente cayeron, pero en su momento los había introducido ahí porque es un principio que viene del Consejo de Mayo, en el que se comprometió a avanzar en una legislación más acorde, digamos, que apunta a brindarle seguridad jurídica a las inversiones extranjeras que luego se transforman en un saqueo multimillonario porque esa guita se la fugan, y no seguridad a la población en cuestiones tan elementales como los requisitos para el desarrollo de la vida de las poblaciones. Haciendo un poquito de historia sobre los orígenes de esta ley,
porque en realidad lo que es la legislación en nuestro país de protección ambiental ha sido objeto y materia de enormes luchas, de puebladas incluso, en Esquel, El Andalgalá, Famatina no se toca, 2 chubutazos, en Mendoza partiendo del Valle de Uco, convirtiéndose en una causa de toda la provincia. Gualeguaychú contra las papeleras. En Gualeguaychú contra las papeleras. Y que tengamos una ley que establece, aunque sea ciertos límites a la explotación de la actividad minera y la protección de los glaciares, es también el resultado de este cuadro de movilización y grandes luchas a escala de todo el país. De esa manera, por ejemplo, se había logrado una aprobación original de una ley previa a esta que ahora se quiere modificar, que fue la que vetó Cristina Fernández de Kirchner, el que fue conocido como el veto Barrick. En noviembre del 2008, en ese momento la Barrick Gold estaba promoviendo, tenía el interés de impulsar la explotación de Pascahualama en San Juan. Hay una foto de Cristina con el capo de la Barrick, famosa. Sí. Cuando se dice el veto. Bueno, ella en su momento en el veto lo que argumenta es que esto afectaba al desarrollo económico de las regiones, pero fue un veto muy cuestionado, el veto Barrick. Aparte, porque en ese momento había puesto... de Bonazo estaba por decir con el exactamente kirchnerismo, sí. Y después transformó a Santa Cruz, hoy casi la provincia más minera de Argentina. Bueno, más que San Juan, más Catamarca. Sí. No, y otra cosa, Cristina había puesto como secretario de Minería a Jorge Mayoral, que luego fue denunciado porque es accionista en grandes pulpos multinacionales de la actividad minera, entre ellos de la Barrick Gold o una empresa subsidiaria que comparte oficinas con la Barrick Gold en San Juan. Con lo cual todo este es el telón de fondo de ese veto de Cristina. Esto armó una crisis, nuevas movilizaciones, lucha popular, reclamos. Y en 2010 es cuando se sanciona la nueva ley, que es esta que ahora Milei quiere modificar. Ahora digamos que en el 2011 la Barrick Gold, con la adhesión del gobierno de San Juan, hoy el gobernador de San Juan es Orrego de Juntos por el Cambio, pero desde el 2003 hasta el 2015 el gobernador de San Juan fue nada menos que Gioja, un tipo del corazón del PJ y del peronismo, que junto con Sergio Uñac acompañaron a la Barrick Gold en su demanda por inconstitucionalidad de la ley de glaciares. Eso fue una causa que fue avanzando, finalmente llegó a la Corte de Suprema Justicia, que en el año 2019 sanciona que era constitucional y no inconstitucional, por eso la ley continúa vigente. Ahora, el gobernador actual de San Juan, Orrego, fue el principal promotor, desde el 2024 armó esta suerte de mesa del cobre, un promotor de un acuerdo interprovincial, y ahí es interesante ver quiénes son los gobernadores que están pujando por modificar la ley al servicio de los grandes pulpos multinacionales del saqueo ambiental, porque vamos a ver que es un tema que trasciende a todos los partidos políticos de la clase capitalista. Entonces vos tenés ahí San Juan, que dijimos que ahora está en manos de Juntos por el Cambio, pero la política prominera de los gobernadores de San Juan fue siempre la misma, gobierna el peronismo o gobierna ahora un sector del radicalismo y el macrismo. Catamarca, que es de Jalil, el que ya hemos denunciado al hartazgo acá, porque es del bloque de los peronistas que le vota todo a Milei. Salta, de Sáenz, también del peronismo. Y luego Jujuy y Mendoza, ya más asociados a lo que sería Juntos por el Cambio y el radicalismo. Son los que vienen pugnando fuerte para que se modifique esta ley y promotores de un régimen de saqueo que en realidad se complementa con el cuadro que tenemos de desocupación masiva, destrucción ambiental y de la mano de eso la explotación de las multinacionales mineras, que es falso que vengan a crear puestos de trabajo. Recomiendo a todos una nota de Iván Hirsch en Prensa Obrera que se dedica a refutar, digamos, los principales argumentos. Pero para señalar algunas, o sea, lo único que deja la megaminería contaminante es una depredación ambiental brutal y la destrucción de la calidad de vida de las poblaciones aledañas y más allá también. Pero es falso que cree puestos de trabajo. Por ejemplo, algunos de los datos que podemos señalar para refutar esta idea, en la Argentina de Milei, si bien la actividad minera creció un 16,9% entre fines de 2023 y el 2025, se perdieron 7,9% de los puestos de trabajo en este sector.
El famoso efecto derrame que, por ejemplo, muchos citan de que esto, bueno, la prosperidad de las mineras traería la prosperidad económica del conjunto de la población. Bueno, Gabriel citaba Santa Cruz. Santa Cruz es un ejemplo para citar esto porque, por ejemplo, tuvimos a Vidal, que es el gobernador, que hizo un discurso en la apertura de sesiones legislativas donde señalaba que el boom del precio de exportaciones había llevado a un nivel de ingresos de 2.300 millones de dólares para las mineras. Y lo cierto es que en la provincia de Santa Cruz la desocupación está picando en punta, los salarios de los docentes son de miseria, como estamos viendo luchas como a escala de distintas provincias del país, con lo cual la contracara de las ganancias multimillonarias de las mineras lejos está de traducirse en una mejoría económica de la población o de los trabajadores. Así que esta es una pulseada que está abierta. Tuvimos estas dos audiencias que continúan, más allá del rechazo de este juez federal, va a haber nuevas medidas cautelares y judiciales, pero ahora viene una nueva pulseada porque el gobierno de Milei, teniendo la media sanción del Senado, se propone avanzar consagrándolo en ley en los próximos días, semanas, en la Cámara de Diputados. Así que se tiene que preparar una movilización nacional muy importante. Hay un activismo. ¿Para cuándo se estipula? Y la intención es los primeros días de abril. Todavía no hay una fecha establecida, pero es avanzar prontamente, así que se tiene que preparar una movilización popular a la altura de las circunstancias para rechazarlo. Ahí va. Bueno, tenemos que cerrar. Sí. Rápidamente. Bueno, luchemos contra... Me tengo que ir. Sí. Me tengo que ir como... corriendo. Bueno, pero escuchame, demos los premios rápidamente. Bueno, ¿A quién vamos? Hay nominados. Trump, Netanyahu. Obvio. Trump, Netanyahu. Eso pican en Eso punta. pican en Eso punta. seguro. Adorni, por todo lo que denunciamos. Por ser Adorni. Sí. Por ser Adorni. Y también queríamos proponer a un grupo de diputados y senadores de La Libertad Avanza que hicieron una suerte de reunión de cónclave la semana pasada en el Día del Niño por Nacer, toda esta cosa reaccionaria de los que supuestamente defienden las dos vidas y no defienden ninguna, y firmaron un compromiso para batallar por la anulación de la ley del derecho al aborto legal. Lo cual no está en la agenda oficial, por lo pronto, del gobierno, pero hay un sector peleando por esto, así que hay que cortarlos de cuajo y nominarlos. Está bien nominarlos. Sí. Pero bueno, vamos contra el imperialismo. Sí, la guerra. El enemigo principal, el enemigo maoísta. Trump y Netanyahu. Bueno, vamos con esto, vamos a las 14 toneladas para el imperialismo mundial y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas. A las 20 horas y suscríbanse. Ahí vamos, adiós.